Feliz día, en el nombre del Cristo nuestro Señor y Salvador, y sabio entre todos sabios, rey entre todos rey, cuyo nombre está sobre todo nombre, y cuya gloria está sobre toda gloria. Que la paz más profunda en su gracia reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, para que vuestra vida sea plena totalmente y feliz. Sin embargo, nos une un anhelo trascendental, y ese anhelo nos lleva a nosotros a realizar superando nuestros límites, que es el programa que nos permite, gracias a Dios y a su divinidad, a difundir, a fomentar, a entregar, a compartir la gnosis crística, es decir, el misterio que encierra la sabiduría del Cristo, o en otras palabras también sencillas, la ciencia pura del Evangelio. Esto es aplicar la ciencia al Evangelio. Esto es unir la fe a la sabiduría gnóstica, evangélica, crística. Esto no se fundamenta en creencia, en teoría, en dogmas, en, dijéramos, tratados a letra muerta históricos, en educación escolástica, en alguna interpretación de algún personaje. No. Estamos hablando, repito, del sacerdocio de la ciencia pura, que es inherente a conocer lo real. Y lo real y verdadero lo devela el Espíritu. Y el Espíritu lo devela en su gracia a aquel que se ha purificado, a aquel que es digno, a aquel que es justo. Y esto es algo maravilloso porque es elección. Es decir, el Espíritu Santo lo entrega al elegido. Y el elegido está claro que también tiene su iniciación en ese sacerdocio de la sabiduría crística. Entonces, todos estos procesos, hermanos y hermanas, y este conocimiento que estamos transmitiendo, repito, no es personal, ni siquiera es humano, sino que pertenece a la vivencia de lo real y es transmitida por los hijos de Dios. Y que a través de generación, que se conoce como la tradición iniciática de los misterios arcaicos, podemos publicarlo gracias a ese pacto crístico que hizo Yeshua en Pandirá, porque si no ya nos estuvieran quemando vivos en la hoguera y despedazándonos como hicieron como los grandes mártires y los grandes apóstoles. Entonces vamos a aprovechar el poco tiempo que nos queda para luchar por la gran causa, transmitiendo esta enseñanza, que es la que compartimos. Sintetizo. Esta enseñanza es experimentable. Esta enseñanza nos lleva a los misterios de la cruz, nos conecta con Melquisedec, el gran iniciador de Jesús el Cristo, nuestro Salvador Yeshua en Pandirá, y a través de su iniciación, repito, del fuego, nos convierte en verdaderos sacerdotes y reyes de la naturaleza según su orden. Entonces, esto no es teórico, esto no es una opinión personal, no, sino que es el camino solar, el camino crístico, el camino logoico, el camino búdico, el camino jehovístico y el camino que nos lleva a la iniciación solar, a la iniciación venusta, que es el drama cósmico. Está regido esta enseñanza por seres superiores, por esa hueste divina de los gines que constituyen sumados a Dios, y que pudiéramos decir en palabras paralelas, ese Dios en su deidad y divinidad también es el Logos creador, que es triuno y unitario al mismo tiempo o a la vez. Y eso es maravilloso porque el mismo Juan habla al respecto de esa Trinidad que es una unidad. Porque él dice en su primera epístola universal, en el capítulo 5, en el verso
5 y 6, él dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y esto es maravilloso porque aquí en esta epístola Juan nos lega, nos enseña simbólicamente o metafóricamente o a nivel de parábola lo que es el Logo. Es decir, el Logo es triuno y es único. Y posee el espíritu de la verdad, posee el espíritu del amor y posee el espíritu de la fuerza, o lo que nosotros pudiéramos llamar verdad, amor y la libertad, es decir, la fuerza. Estos tres espíritus, que son uno solo, están simbolizados en Juan a través del agua y la sangre y la verdad. Cuando él dice que es agua y sangre, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Es decir, él está hablando del Logo dentro de Yeshua en Pandirá. ¿Por qué? Porque la epístola de Juan está confirmando el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan, como ya lo describimos en la edición anterior de Superando Nuestros Límites, es el Evangelio del Logo, es decir, del Cristo cósmico. No el Cristo personal ni histórico de Mateo, a través de la genealogía, ni el Cristo, dijéramos, de Marco, aquel que es tentado en el desierto, sino que es, y en este caso el de Marco, es el iniciado, el que a través de sus estaciones cae, se levanta, resucita a los muertos, perdona, saca a los mercaderes del templo, es vituperado, vendido, etc. Pero ahora el Cristo ya autorrealizado en sí mismo en la segunda montaña como Salvador, de la iniciación venusta, como lo dijimos al principio, es mediante agua y sangre. Y esto está simbolizado también en el drama cósmico, en las estaciones iniciáticas de la ciencia del probismo, a la que también me referí en un programa anterior, es con respecto a la lanza de Longibus que atravesó el costado del Señor y de su herida brotó sangre y agua. Entonces vemos que sí, lo que dice este verso 6 del capítulo 5 de la primera epístola universal de Juan confirma no solamente el Evangelio de Juan, sino también la prueba iniciática o la ciencia del proísmo relacionada en la paciencia del Señor y de esa autorización íntima para encarnar a su Padre y lograr la liberación final y realizar el pacto con el mundo a través de su sacrificio, a través de la sangre y el agua, que no solamente dan testimonio de él, sino que pertenecen al misterio del fuego, según la orden de Melquisedec, rey del mundo. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el agua y el fuego son el símbolo del cuerpo físico y el símbolo del perdón y de la liberación. Porque recuerden que esto es espíritu vivo y que encierra la verdad. Entonces, la sangre simboliza el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego está contenido potencialmente y en forma latente en el agua bautismal. Debemos comprender esto. Entonces, la cruz es agua y sangre. Uno vertical, uno horizontal. Dos maderos atravesados. Es decir, el misterio de la cruz. Aquí lo volvemos a develar, que encierra los tres espíritus.
Es decir, la cruz más el hombre purificado, sacrificado para su liberación. Es decir, para su emancipación. Es decir, para su ascensión. Porque después de la resurrección, muerte, viene la ascensión, que es la tercera montaña. Estos misterios crísticos son de escala mayor. No son ni para nosotros las personas, los humanoides que poblamos perversamente, como dice el Cristo, civilización de víboras, a estos continentes de este mundo que está prácticamente en agonía, sino que estos misterios son ya para superhombres, es decir, para iniciados que estén trabajando en la segunda montaña y que están trabajando en su alquimia interior o en su laboratorium o oratorium del tercer logo, como dice Pablo, cuando habla de los misterios del matrimonio, es decir, a través de los misterios del gran arcano, que Jesús el Cristo lo simbolizó como las bodas de Canaán, se logra realizar este misterio en una escala mayor. Es decir, esta escala que estoy hablando de la segunda montaña pertenecen a los misterios de la luz, que son superiores y en una escala mayor a los misterios del fuego. Los primeros misterios son del fuego, es decir, primera montaña. Entonces, ¿cuántos misterios son? Son 9 y son 7. ¿Por qué son 7? Porque se relacionan con las 7 lenguas de fuego de Pentecostés en la cabeza de quien porta el fuego. Y ese fuego está relacionado con la torre, con el nombre metafórico y simbólico de Belén, porque Belén viene de la raíz Bel, que significa torre de fuego. Y esto es algo extraordinario, maravilloso, superlativo, porque es un mismo misterio que estoy hablando primero en una escala metafórica para poder interpretarla. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque dijimos que no era teoría. Porque el fuego no es teoría. Cuando el humanoide, que somos nosotros como personas, que no hemos cristalizado el alma dentro de nosotros, que tenemos una psicología distorsionada, desordenada, en un caos, y que hacemos primero nuestra voluntad personal y egoísta, que no amamos a nuestros semejantes, representamos la Gran Babilonia. Y en ese caso también representamos a lo que se conoce como el anticristo y expresamos la ciencia materialista a través de nuestro lenguaje, que es del inicuo. En ese caso, nosotros no somos hombres verdaderos. Ahora, aquel que sí es hombre verdadero, porque trabajó con los misterios de la cruz, es decir, con el agua y el fuego y el espíritu de la verdad sobre sí mismo, o que realizó dentro de sí mismo, en carne y sangre, la palabra bíblica, evangélica, del Cristo que dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, en este caso toma tu cruz, se convierte en un hombre verdadero. Y como es un hombre verdadero, es porque está en la primera montaña, pero no es un Cristo porque todavía no ha ascendido en la segunda montaña con sus misterios o con el evangelio de la segunda montaña, porque aquí se necesita trabajar con la luz, es decir, confirmar los misterios del fuego. Entonces, esto no es teoría y esto no es, dijéramos, un cliché, ni es un dictamen positivo, ni es nada de eso, no. Esto no tiene nada que ver con la mente, ni con los sesgos de la mente, ni con la retórica mental, ni con el pseudoesoterismo, ni con el pseudocultismo, ni con el pseudocristianismo, ni nada de eso, no. Esto es trabajo con el fuego. Cuando se trabaja con el fuego, se está trabajando en los misterios divinos, en los misterios de Dios, porque Dios es un fuego devorador. ¿A través de qué? Del amor. ¿Por qué? Porque Dios también es amor. Y solamente a través del amor nos conectamos con el fuego. Continuando nuestra edición 240, ya verificado,
Vamos a profundizar, Dios mediante, en este misterio del fuego para lograr la cristalización en nuestro interior del alma, con todos sus principios, iluminada en el Espíritu, con todos sus principios, e iluminado el Espíritu con la fuerza del Cristo en toda su integridad dentro de nosotros para que nos perfeccione. No solamente creyendo en Él, ni tomándolo como una acepción interior o una concepción interior mental, no, sino como una realidad manifiesta en Él a través de la fe. Ciertamente, continúa aquí Juan y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces vemos que esta unidad triuna tiene también una correspondencia